En este video te voy a enseñar qué son los impuestos, cuándo estás obligado a pagarlos cuando inviertes en la bolsa de valores y de qué manera reducir el porcentaje que te quitan de impuestos. Antes de entrar en materia con este video, te quiero pedir por favor que te suscribas a este canal, ya que este video en particular me tomó muchísimo tiempo prepararlo. Investigué muy a fondo todo este tema para darte la información más correcta y precisa. Así que si esta información te es de utilidad, te invito a que de una vez dejes el like en el video y te suscribas al canal. Ahora sí, vamos directo al grano. ¿Qué es un impuesto o qué son los impuestos? Es una parte de las ganancias que tú le pagas al país donde resides fiscalmente. Normalmente, tu país de residencia fiscal es en el que hayas vivido más de 6 meses en el último año. Si tú, por ejemplo, eres de México y has vivido toda tu vida en México, pues tu país de residencia fiscal es de México. Puede que tú seas una persona que tal vez tenga un trabajo, que percibe un sueldo mes a mes o cada 15 días, o por otro lado, que seas una persona que tiene un negocio y sus ingresos vienen provenientes de sus ventas. Sin importar si tus ingresos provienen de un sueldo o de tus ventas, tú al inicio lo que tienes son tus ganancias brutas o tus ventas. Pero estas ganancias no se hicieron por sí solas. Para poder ganar este dinero, debiste de haber invertido en algunas cosas para poder desarrollar o llevar a cabo tu actividad. En el caso de alguien que tiene un salario, pues a lo mejor tuvo alguna consulta médica, pagó algún seguro, tuvo algún otro gasto que es deducible, y en el caso de una persona que tiene un negocio, pues obviamente las materias primas, la renta del local, los sueldos a los empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de estos gastos son una parte que le quitan a esa ganancia total que veíamos al inicio. Y la resta de las ventas o de tu sueldo bruto menos todas las deducciones o menos todos los gastos nos da como resultado la ganancia real, que no es más que una parte de lo que ganamos originalmente. Y de lo que tenemos que pagar impuestos es sobre este porcentaje, sobre nuestras ganancias reales. Cuando inviertes en la bolsa de valores hay dos momentos clave en el que debes de pagar impuestos. Uno es cuando vendes con ganancia. Imagínate que tú compraste la acción de Nvidia o de cualquier otra empresa en este momento cuando, por decir, estaba en $100. Pasó un periodo de tiempo y eventualmente la acción llegó a costar, por ejemplo, $1,000. Tú la compraste, digamos, el 1 de enero de 2025 en $100 y la vendiste el 1 de junio de 2025 en este momento, en el momento en el que tú vendes tu acción, sin importar que haya pasado un día, 2 días, 5 años, 20 años o 30 años, en el momento en el que tú vendes una acción y la vendes más cara de lo que la compraste, en ese momento estás obligado a pagar impuestos. Aquí quiero hacer una anotación importante. Si tú tienes un ETF o una acción y no la vendes, jamás tienes que pagar impuestos. Recuerda que los impuestos solamente se pagan en el momento en que vendas. Si tú tienes una acción y aunque esa acción tú la hayas comprado hace 20 años por $10 y a día de hoy valga cientos de miles de dólares, tú no estás obligado a pagar un solo centavo de impuestos. En el momento en el que decides venderla, ahí es el instante en el que tienes que pagar impuestos. Y la otra ocasión en la que estás obligado a pagar impuestos es cuando las empresas te pagan dividendos. Un dividendo es cuando una empresa genera ganancias producto de las ventas de los productos. Por ejemplo, imagínate que la Coca-Cola ganó $1,000,000 y va a repartir $1 por cada acción de Coca-Cola. Pues a un inversionista como tú, como yo, que por ejemplo tenga 10 acciones de Coca-Cola, lo que vería en la aplicación, en la cuenta de su broker, es que le llegarían $10 en efectivo a su cuenta. Además de conservar sus 10 acciones de Coca-Cola, vería un incremento en su cuenta de $10 producto de los dividendos que le pagó esta empresa. En este momento donde recibimos dinero en efectivo producto de los dividendos, también tenemos que pagar impuestos. En este momento que recibimos dinero en efectivo producto de los dividendos que nos pagó la empresa, también estamos obligados a pagar impuestos. Existe algo muy importante a tener en cuenta cuando las empresas que están en Estados Unidos pagan dividendos. Todos los dividendos que se pagan a cuentas que estén fuera de Estados Unidos, el gobierno estadounidense retiene el 30% del total del dividendo en impuestos. De tal manera que cuando cualquier empresa que esté en Estados Unidos paga, por ejemplo, un dividendo de $100, a los países en Latinoamérica y en general a cualquier otro país solamente le llegarían $70. Estados Unidos se quedaría con $30 de impuestos. Pero afortunadamente existen tratados entre Estados Unidos y distintos países para reducir este pago de impuestos. Lo único que tienes que hacer es rellenar un formato que se llama W8BEN o como yo le digo, el W8BEN. Tienes que ir directamente con tu broker o con tu casa de bolsa, mandarles un mensaje en atención al cliente y pedirles que te indiquen los pasos que necesitas seguir para rellenar este formato.
formato. En algunas ocasiones te cobran este formato, en algunas otras te lo proporcionan de manera gratuita. Una vez que rellenes este formato, cuando una empresa te pague dividendos de Estados Unidos y llegue a tu país, el gobierno, específicamente hablando del caso de México, en lugar de retenerte el 30%, solamente te va a retener el 10%. O sea que de cada $100, tú estarías viendo que te llegan en México $90. No todos los países del mundo tienen acceso a este formato. México, Irlanda y algunos otros países europeos y en Latinoamérica sí tienen algún tipo de tratado con Estados Unidos y los porcentajes que te retienen en Estados Unidos varía dependiendo del país. Por ejemplo, en México ya te dije que baja del 30 al 10%, en Irlanda bajaría del 30 al 15%, en países como Colombia no existe este tratado, entonces ahí no hay manera, tienes que pagar el 30% en Estados Unidos. Para poder hablar correctamente de los impuestos hay que entender lo que es el SIC. Por sus siglas significa Sistema Internacional de Cotizaciones. No es más que un sistema que le permite a los inversionistas en México invertir en valores extranjeros o acciones y ETFs que no estén en México que coticen en otras bolsas del mundo. Como ya te había explicado en otros videos, las empresas más famosas del mundo cotizan en Estados Unidos. Para ser más exactos, en la NYSE, en la New York Stock Exchange. Y aquí en México tenemos nuestra propia bolsa de valores, la Bolsa Mexicana de Valores, donde podemos comprar acciones de empresas mexicanas, CEMEX, Volaris, Walmart de México, entre muchas otras. Estas acciones, cuando nosotros las compramos, se guardan en una tipo bóveda que se llama Indeval. Es una institución para el depósito de valores. La casa de bolsa es un intermediario que tú usas para comprar las acciones en la bolsa mexicana y cuando tú compras una acción o un ETF, se guardan en la bóveda del Indeval. Pero por medio del SIC existe un tratado entre la bolsa mexicana y distintas bolsas alrededor del mundo para que nosotros como mexicanos podamos comprar distintos valores en todo el mundo, Estados Unidos, Alemania, China, Brasil, etcétera, y podamos adquirirlos en México y estos valores se queden resguardados de igual manera en el Indeval. Es por eso que cuando tú abres una cuenta en una casa de bolsa como GBM, no solamente ves acciones y ETFs del mercado mexicano, sino que también puedes comprar acciones de Estados Unidos, de China o de algún otro país. Como ya te adelantaba, un broker o una casa de bolsa no es más que un intermediario que nos permite comprar y vender acciones y ETFs, pero aquí sí es importante hacer una distinción. Cuando tú compras en una casa de bolsa, tú estás comprando directamente en la Bolsa Mexicana de Valores por medio del SIC, del Sistema Internacional de Cotizaciones. Y cuando tú compras en un broker extranjero, dependiendo en qué país esté ese broker, puedes comprar directamente de la bolsa donde cotiza la acción o en algún otro país que tenga un tratado similar al que tiene México con el SIC. De tal manera que tú puedes comprar la misma acción tanto en un broker como en una casa de bolsa y tus ganancias y tus pérdidas van a ser iguales, ya que la acción es la misma sin importar dónde la compres. Ejemplos de brokers que me han escuchado nombrar y son bastante conocidos: XTB, eToro, Interactive Brokers o Happy. Y ejemplos de casas de bolsa en México está GBM, Actinver Trade o Finamex. Ahora sí vamos a entrar en materia de cuánto es lo que tienes que pagar por invertir en la bolsa de valores. Para entender los siguientes conceptos debes de comprender qué es el ISR, el impuesto sobre la renta, y cómo es que funciona. El ISR es un impuesto que nos cobran literalmente por ganar dinero y entre más dinero ganemos, más porcentaje de ISR nos van a cobrar. Aquí te voy a dejar una tabla para que tú le puedas tomar captura de pantalla. Es la tabla que aplica para el 2025, probablemente para el 2026 y para los siguientes años se muevan un poquito estas cantidades, pero si tú pones en Google tabla de ISR progresiva y el año en el que estés, vas a poder ver la actualizada. Aquí nos podemos dar cuenta una de las preguntas que me llegan a diario: ¿a partir de cuánto tengo que pagar impuestos? Y según esta tablita de ISR, desde el segundo 1 donde ganas un centavo, desde ese momento estás obligado a pagar ISR. Y el porcentaje de ISR que te va a cobrar el gobierno puede ir desde el 1.92% en el límite más bajo, pasando por distintos porcentajes, 16, 17, 21, hasta un máximo del 35% para personas que ganen arriba de 4.5 millones al año. Acuérdate que estos números es sumando todos tus ingresos del año. Una vez dicho esto, vamos a entrar con los ejemplos. ¿Cuánto debo de pagar de impuestos si compro una acción en una casa de bolsa? Para este ejemplo vamos a utilizar a GBM, que nos cobra de comisión por compra o venta de acciones y ETFs el 0.25% del valor de nuestra transacción, y el ISR que tenemos que pagar es del 10% y es definitivo. Aquí en este caso en particular no aplica la tablita que te vi a continuación, pero vamos a ver cómo más adelante sí va a aplicar. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que tú vendes una acción por 1,000 pesos y esa acción tú la compraste por 100 pesos. La comisión de compra fue del 0.25%
del valor de la compra, que fueron 100 pesos, o sea que son 25 centavos, y la comisión de la venta fue del 0.25% del valor de la venta, que fueron 1000 pesos, o sea 2 pesos con 50 centavos. Una cosa importante que debes de tomar en cuenta es el valor del dinero a lo largo del tiempo. No es lo mismo lo que puedes comprar el día de hoy con 100 pesos que lo que puedes comprar dentro de 100 años con esos mismos 100 pesos. A lo largo de ese periodo de tiempo hubo inflación, entonces lo que hoy te alcanza para comprar con 100 pesos puede ser que en un año no te alcance para lo mismo, que te alcance para mucho menos, y en la práctica es lo que pasa. Es por eso que para comprar lo que hoy en día te alcanza con 100 pesos, en un año o en 2 años necesitarías un poquito más, 105, 110, va a depender de qué tanta inflación haya pasado. Y teniendo eso en mente, la ley nos permite sumarle la inflación a nuestro costo de compra. En este caso, suponiendo que desde el momento en el que la compraste hasta el momento en el que la vendiste, la inflación subió un 2%, tu costo de compra ajustado a la inflación sería de 102 pesos. Entonces, para calcular la ganancia, solamente tendríamos que hacer la resta, 1000 menos 102 menos 0.25 menos 250, dándonos como resultado una ganancia real de 895.25. Y tendrías que pagar de impuestos el 10% de esto, que son 89 pesos con 52 centavos, y listo. Es todo lo que tú tendrías que pagar si compras una acción en una casa de bolsa en México. Ahora, ¿qué pasa cuando compras una acción que está en el SIC y no la compras en una casa de bolsa? La compras por medio de un broker. Aquí puse GBM y lo puse a propósito porque GBM tiene dos fracciones. La fracción de GBM Trading MX en México, que es la casa de bolsa donde aplica lo de la diapositiva anterior, y GBM Trading Global o Trading USA, que no estás invirtiendo en la casa de bolsa en México, estás invirtiendo en un broker extranjero que se llama DriveWealth y que GBM solamente le presta el nombre. Es el mismo caso que pasa con Bitso. Cuando tú compras acciones en Bitso, no estás comprando en una casa de bolsa en México, estás comprando en un broker extranjero. En el caso de Bitso se llama Alpaca y Bitso solamente le presta el nombre. Y otro broker que me han escuchado nombrar ampliamente es XTB, que al igual que estos otros dos es un broker extranjero. Puse estos tres ya que estos tres te cobran 0% de comisión por compra y venta. Y si la acción o el ETF que tú compres está en el SIC, el ISR que vas a pagar es igual, el 10%. El cálculo que tienes que hacer se vería más o menos así. Imagínate que el día de hoy vendes una acción por $1000. Tienes que convertirla a pesos con el tipo de cambio del día en el que vendiste tu acción. Supongamos que el tipo de cambio del día de hoy es de 20 pesos. Entonces, el precio de lo que tú vendiste en pesos mexicanos vendría a ser de 20,000 pesos. Y supongamos que el precio de compra fue de $100. Tú lo que tienes que hacer es convertir a pesos esos $100, pero no del mismo tipo de cambio de hoy, sino del tipo de cambio que aplicaba el día que compraste esa acción. Tienes que ir y buscar en Google tipo de cambio del 1 de enero del 2024, del 4 de julio del 2002, del día en el que tú hayas comprado tu acción. El tipo de cambio de ese día es el tipo de cambio que debes de aplicar aquí. Aquí estoy suponiendo que el tipo de cambio del día de la compra fue de 18 pesos, entonces el precio de compra ya traído a pesos sería de 1800 pesos. Como ya te decía, las comisiones de compra y venta fueron cero, y aquí aplica lo mismo, hay que ajustar el precio de compra de acuerdo a la inflación que haya pasado. En este caso yo puse un supuesto de que en lugar de ser 1800, ya con todo y inflación fueron 1900. Y hay que hacer una resta igualita, 20,000 menos el precio de compra ajustado a la inflación menos las comisiones, y nos da como resultado la ganancia real, que en este caso fueron 18,100 pesos, y tendríamos que pagar de impuestos el 10% de esto o 1810, y listo. No tienes que pagar nada más de impuestos si lo compras en un broker y la acción o el ETF está en el SIC. ¿Cómo puedes saber si una acción o un ETF está en el SIC? Pues muy sencillo. Si tú tienes, por ejemplo, una cuenta en GBM o en Actinver Trade o en Finamex y encuentras alguna acción en estas casas de bolsa, quiere decir que está en el SIC. Si tú la compras en algún otro broker extranjero por ahí, va a aplicar este impuesto del 10%. Ahora, para las acciones que tú compres en un broker extranjero y que no estén en el SIC, aquí va a aplicar lo mismo, comisión 0% de venta en el caso de estos tres, pero aquí vas a pagar un ISR de hasta el 35%. Aquí aplica lo que te mostraba hace rato, la tabla del ISR progresivo, donde puedes pagar desde un 1% hasta un 35%. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Tú vendiste tu acción por $1000 a un tipo de cambio de 20 pesos, la habías comprado a $100 a un tipo de cambio de 18 pesos, la
las comisiones fueron cero, el costo de compra ajustado con la inflación fue de 1,900 pesos, tu ganancia real es exactamente la misma, 18,100 pesos, pero este dinero se va a sumar a todos los ingresos que hayas tenido a lo largo del año y en tu declaración anual vas a caer en cierta tablita de ISR de acuerdo a tus ingresos del año. Y sobre el porcentaje de ISR donde caigas, ya sumando todos tus ingresos del año, es el porcentaje de impuestos que te van a cobrar de esta ganancia, que en el peor de los casos podría llegar a ser del 35%, o sea que te cobrarían 6,835. Pero ojo, esto va a depender de qué tanto ISR vayas a pagar tú al finalizar el año en tu declaración anual. Podría ser inclusive menos del 10% o podría ser más del 10% como aquí lo estamos viendo. Va a depender enteramente de cuál sea tu situación. Ahora vamos con los dividendos y aquí vas a escuchar cosas que créeme que no te van a gustar. Vamos a hacer el mismo ejemplo con dividendos que vengan de empresas fuera de México y que los hayas comprado en una casa de bolsa como por ejemplo GBM. Pues para este caso, como ya te explicaba en las diapositivas anteriores, Estados Unidos te va a retener el 10% o el 30% dependiendo si tienes el formato W8BEN o no. Y después México te va a hacer una retención del 10% definitiva. Aquí no puedes hacer nada, te la van a quitar sí o sí. Y por último, vas a tener que pagar hasta el 35% de ISR de acuerdo a tus ingresos anuales con la tabla que te enseñaba anteriormente. Vamos a ver un ejemplo. Suponiendo que una acción que tú tengas paga un dividendo de $50. Este es el dividendo bruto que viene de Estados Unidos. Acuérdate que hay que transformarlo a pesos con el tipo de cambio del día en el que te lo pagaron. Ya transformado y suponiendo un tipo de cambio de 20 pesos, el dividendo bruto en pesos mexicanos sería de 1,000 pesos. En Estados Unidos, si tienes el formato W8BEN, te van a retener solamente el 10%, o sea, 100 pesos, y si no lo tienes, te van a retener el 30%, o sea, 300 pesos, dando como resultado que te va a llegar un dividendo neto de Estados Unidos de 900 pesos con el formato W8BEN o de 700 pesos sin el formato W8BEN. A este dividendo México le quita el 10%. Aquí tampoco puedes hacer nada, así como en Estados Unidos no podías hacer demasiado, en México aplica lo mismo. Tampoco te preguntan y este impuesto te lo retiene tu casa de bolsa de manera automática. Te va a quitar, como ya te decía, el 10% en el caso de que tengas formato W8BEN serían el 10% de 900 o 90 pesos y en el caso de que no tengas el formato el 10% de 700 o 70 pesos, dando como resultado que tú vas a ver que te llega a tu cuenta ya en tu balance en tu aplicación, en el caso de tener el formato W8 810 pesos y en el caso de no tenerlo 630 pesos, que si hacemos el cálculo desde el dividendo inicial de 1,000 pesos cuando tienes el formato W8 te están quitando el 19% de impuestos y cuando no lo tienes te están quitando el 37%. Estas son las retenciones que te decía, 10 o 30% en Estados Unidos y 10% en México respectivamente. Pero desgraciadamente eso no es todo. De ese dividendo que te llegó todavía tienes que pagar más impuestos. Regresando al mismo ejemplo donde el dividendo bruto de Estados Unidos fue de $50, el dividendo bruto ya traído a pesos fue de 1,000 pesos. Este dividendo bruto, así sin retenciones y sin nada todavía, lo vas a sumar a tu declaración anual. A todos tus ingresos del año se va a sumar y vas a caer en algún punto de la tabla de ISR y eso va a dictaminar cuánto porcentaje vas a pagar. Acuérdate que puedes pagar hasta el 35%. Suponiendo que caes en el peor de los casos, que pagas el 35% de ISR, tú tendrías que pagar 35% del total del dividendo bruto traído a pesos. Es decir, que de estos 1,000 pesos, Hacienda te estaría cobrando 350 pesos en cualquiera de los dos formatos. Pero afortunadamente tú le puedes decir al SAT aquí en México que tú ya pagaste 100 pesos en Estados Unidos y esos 100 pesos se van a sumar como impuesto que tú ya pagaste. Aquí de este lado, cuando no tienes el formato W8BEN, aquí te recuerdo que no pagaste solamente 100 pesos. Estados Unidos te retuvo 300, pero al no tener este formato, pierdes el derecho a reclamar todo lo que te quitaron en Estados Unidos y solamente puedes reclamar hasta el 10%, es decir, 100 pesos. O sea que para efectos prácticos, aquí tengas o no tengas el formato W8BEN, solamente puedes acreditar de lo que te quitaron en Estados Unidos el 10%. Entonces, si tú tienes que pagar 350 y ya en Estados Unidos te quitaron 100, pues
pues ya solamente restarían pagar 250 en cada caso. Y si te estás preguntando qué onda con el 10% que me quitaron en México, ese se lo queda al gobierno. Ese no te permite acreditarlo, no te permite deducirlo. Es el gobierno, mira, lo agarra y a la bolsa. No lo vuelves a ver. Entonces, al dividendo neto que te llegó a tu cuenta, cuando tú hagas tu declaración anual, todavía tendrías que pagar una cantidad adicional, dando como resultado que del dividendo de 1,000 pesos original, sin el formato W8BEN, solamente te quedarían 380. Y del dividendo, cuando sí tienes el formato W8BEN, te quedarían 560. O sea, en pocas palabras y para que me entiendas, si tienes el formato W8BEN, te pueden quitar máximo el 44% de impuestos. Y si no lo tienes firmado, te pueden quitar máximo el 62% de impuestos. Obviamente, estos porcentajes, como ya te comenté, es en el peor de los escenarios donde tú pagaras 35% de ISR. Si tú pagas 20, 15, 10 o menos, pues tienes que ajustar estos porcentajes de acuerdo a tu lugar en la tabla del ISR progresivo. Ahora, ¿qué pasa cuando ese dividendo lo compré en un broker extranjero? ¿Cambia algo la cosa? Pues la verdad es que no mucho. En Estados Unidos te van a retener lo mismo, 10 o 30%, y en México lo mismo, 10%. Y el ISR que vas a tener que pagar es también lo mismo, progresivo hasta un máximo de 35%. Haciendo el mismo ejercicio, el mismito ejemplo, $50 traídos a pesos, 1,000 pesos de dividendo, retención en Estados Unidos con y sin formato de 100 y 300 pesos respectivamente, dividendo neto de 900 y 700 menos el 10% que nos quitan en México, nos da como resultado un dividendo neto de 810 pesos y 630 pesos, que es lo que tú verías en la aplicación de tu broker. Solamente que hay un paso adicional que tienes que hacer. Cuando tú comprabas la acción o el ETF en una casa de bolsa en México, la casa de bolsa automáticamente te hacía la retención de este 10% en México. Cuando tú estás comprando en un broker extranjero, el broker no te hace esta retención automáticamente. Entonces tú tendrías que presentar una declaración mensual y decirle al gobierno de México, oye, te debo aquí 90, 70 pesos porque recibí un dividendo, ahí te van. Pero en cantidad a pagar, si te fijas, es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Y de haciendo todo el cálculo hasta tu declaración anual, aplicaría lo mismo. $50 de dividendo bruto de Estados Unidos, traído a pesos serían 1,000 pesos, el ISR de, en el peor de los casos, 35%, te quedaría pagar 350 pesos, tú puedes acreditar lo que te retuvieron en Estados Unidos hasta máximo el 10% con o sin formato W8BEN. El ISR que te quedaría a pagar serían 250. Y por último, del dividendo neto que te había quedado originalmente, pues vemos que es exactamente lo mismo. Hasta un máximo de 44% de impuestos en el caso que tengas el W8BEN firmado con tu broker, o un máximo de 62% en el caso de que no lo tengas firmado. Yo sé que esto puede ser bastante confuso y probablemente se te olvide, y es por eso que me di a la tarea de hacer esta tabla para que tú le tomes captura de pantalla y te la lleves de acordeón para que sepas cuál es la cantidad de impuestos que debes de pagar cuando compras o vendes acciones, ya sea en una casa de bolsa o en un broker. Y sobre todo con el pago de dividendos, que yo creo donde existe la mayor de las confusiones, también esta tablita te va a ayudar muchísimo a que te puedas acordar cómo son este tipo de retenciones, cuántos son los impuestos, malditos impuestos, que nos quitan por recibir estos dividendos provenientes del extranjero. No sobra aclarar que todos estos impuestos tienes que revisarlos con un contador, tienes que ir con un especialista, tanto para que te ayude a presentar tus declaraciones mensuales en el caso que tengas que hacerlo, o tu declaración anual en el caso que tengas que hacerlo también. Si tú quieres abrir una cuenta en XTB, que es uno de los brokers que te mencionaba, que cobran 0% de comisiones y que en mi opinión es uno de los mejores a nivel mundial comparado con todos los que existen, te voy a dejar por acá en una tarjetita y también en la descripción de este video un tutorial completo paso a paso para que puedas abrir una cuenta y empezar a invertir hoy mismo. Muchas gracias por ver todo este video hasta el final. Créeme que el reunir toda esta información me costó muchísimo trabajo, y si hubiera por ahí alguien que cree que esto que estoy diciendo es mentira y que me lo acabo de inventar, les voy a dejar también en la descripción un video del canal oficial de GBM, donde ellos en un webinar muestran que todos estos cálculos y todas estas afirmaciones que estoy haciendo de cómo se declaran los impuestos tanto en Trading USA como en Trading MX son verdaderas. Así que si te gustó este video, si lo encontraste de utilidad, te invito a que le dejes tu like, que te suscribas al canal, que actives la campanita, y me ayuda y me motiva muchísimo a seguir subiendo contenido de la mejor calidad. Yo soy Kevin y nos vemos en el próximo video.